saludarlos. Escampó en Bogotá, salió bien, muy bien, la cirugía de anoche a Miguel Uribe Turbay. Le hicieron una craneotomía a la que llegaron para cerrarle el cráneo, que lo tenían abierto, para evitar cualquier complicación, pero por fortuna hay desinflamación del cerebro. Por eso la decisión de los médicos, liderados por el doctor Hakim, de hacerle la craneotomía. Terminó a las 9 de la noche. Su esposa, la valiente María Claudia Tarazona, reporta antes de la medianoche un paso adelante en la recuperación de Miguel, en la que está luchando. Ya han pasado 18 días. La fiscal Camargo y el director de la policía, a propósito de los asesinos, de los que intentaron asesinarlo, el director de la policía, el general Triana, se encuentran esta mañana en Medellín y van a dar una rueda de prensa desde allí para entregar un reporte extraordinario sobre la investigación, sobre eventuales nuevas víctimas, porque en el celular del sicario de 15 años, que lo encontraron en el allanamiento de la semana pasada a la casa de su abuela, encontraron fotografías de más políticos. En una lista, 8 entre ellos, el alcalde Carlos Fernando Galán, de la fiscal Luz Adriana Camargo y otros alcaldes de diferentes ciudades. Es lo que van a revelar esta mañana. Bienvenidos, ya les vamos a contar. Este fin de semana revelaron la primera declaración de Catherine Martínez, que tiene el alias de Gabriela, que es la capturada en Florencia, Caquetá, acusada de haber entregado el arma al sicario. Ella contó que cuando la capturaron estaba a punto de irse para las montañas, a la guerrilla, a reunirse, a ser protegida de la guerrilla, una prueba que apunta a un plan orquestado por disidentes de las FARC. De acuerdo con el relato de alias Gabriela, quien tiene 19 años, el paso a seguir era entrenarse en el manejo de drones y de francotiradores, o a eso la querían enviar al Caquetá. No es coincidencia que la fiscal y el director de la policía se encuentran en Medellín, en donde por otro lado no paran de exigirle seguridad al gobierno nacional, después del episodio de este fin de semana del presidente Petro, el sábado en la noche, en la simbólica plazoleta de la Alpujarra, un parque entre los dos edificios públicos. Por un lado está la alcaldía de Medellín y por el otro lado está la gobernación de Antioquia. El presidente llegó allí ante 3.000 o 4.000 personas, se subió a una tarima en la que estaban 9 de los jefes de las más peligrosas bandas de Medellín, la oficina, la principal, la estructura que controla el microtráfico, la extorsión, el secuestro, los homicidios en Medellín. Y estaban todos estos delincuentes con unos alias tan miedosos como ellos: Tom, Douglas, Vallejo, el Indio, el Saya. Todos estos delincuentes con camiseta blanca, con gorra negra, alusiva a sus combos, y a la mesa de diálogo, por cierto, la misma gorra que se puso el presidente Gustavo Petro. Un acto simbólico. Los sacaron de la cárcel para subirlos en la tarima con el presidente de la República. Todos con teléfono celular, todos con su gente, delincuentes ovacionándolos entre el público, aplaudiéndolos y con pancartas en las que pedían la libertad para estos señores. Y en la tarima, no solo el presidente Petro, varios ministros, parlamentarios del Pacto Histórico, una situación francamente vergonzosa, inédita y con una cantidad de mensajes alrededor. En la misma tarima, con los delincuentes, el ministro Benedetti, Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, el ministro de Justicia, los ministros de Trabajo, Minas, Educación y Cultura, y particularmente grave, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, que después dijo que solamente se había enterado cuando ya estaba subido al escenario. También estaban Daniel Quintero, porque por supuesto era un acto de campaña, sumando el apoyo del presidente Petro, los senadores del Pacto Histórico, León Freddy Muñoz, Isabel Cristina Zuleta, muy protagonista ella, de la sacada de la cárcel, y el presidente de la CUT, Fabio Arias, que es el que amenaza todos los días con sacar gente a la calle. Aquí sacaron gente de las cárceles. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de ello, de la reacción merecida del alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, que se quejan del evento. Dicen que no solo es tremendamente provocador, sino que es un desafío de estos criminales que no representa el alma, el modo de ser de los antioqueños. El alcalde Gutiérrez está esta mañana exigiendo protección porque el presidente Petro dice le puso una lápida.
mientras él, Federico Gutiérrez, los combate, el presidente Petro los premia. Los concejales de Medellín denuncian que al evento del gobierno allí, el gobierno llevó buses de personas desde Chigorodó para llenar la plaza, algunos grupos armados de barrios como El Popular, como Santa Cruz, como Manrique, barrios muy simbólicos, pero también llenos de delincuencia, obligaron a ir al evento de la Alpujarra y que usaron buses del SENA para la actividad logística. Ya les vamos a contar de estas controversias. A propósito de Medellín, la Procuraduría le abrió investigación a quien fue subgerente de la Lotería de Medellín, se llama Rubén Darío Callejas, porque él compró un billete para regalarle a su esposa que resultó ganador. Se ganaron 1.000 millones de pesos, que es el combustible que utiliza el presidente Petro para reclamarle a Fico Gutiérrez, que es un acto de corrupción. Dice una auditoría forense que contrataron en Medellín que todo fue transparente. Evidentemente, todo suena por otro lado muy raro. El señor subgerente renunció ya al cargo, el premio se pagó, la lotería hizo una auditoría que dice: considero que el proceso se ejecutó con estándares de calidad y sin irregularidades. Muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les voy a contar de la noticia internacional del momento que ocurre alrededor de la tregua del cese al fuego pactado por Irán e Israel, que efectivamente entró en vigencia esta madrugada. Pero entró en vigencia y de inmediato lo rompieron ambos. Está el presidente Trump esta mañana, hace algunos segundos, pidiéndole a Israel que no lance más bombas a modo de advertencia. Dice que sería una violación mayor. El presidente Trump, que lo organizó, lo anunció y se lo están violando esta madrugada. Irán dice que acepta la tregua si Israel deja de atacar. La verdad es que han sido 4 o 5 horas de cese al fuego ficticio, porque lo están violando las dos partes, Israel e Irán. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es martes, comienzo de semana. Es 24 de junio, los vamos a acompañar con noticias. Se están cumpliendo 90 años desde cuando Carlos Gardel se mató en el aeropuerto de Medellín. Han pasado 90 años, hoy también es el día del tamal tolimense, es día de San Juan. El próximo fin de semana será festivo, serán San Pedro y San Pablo las festividades en el Tolima Grande. Enseguida lo más importante, bienvenidos, aquí está el resumen, lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La paz no se habla con ampones, señora. Eso fue lo que hizo Uribe. La paz no se construye con ampones, porque entonces el gobierno es un ampón, que fue lo que hizo Uribe con los paramilitares. En una entrevista con Vicky Dávila en el año 2021, el presidente Gustavo Petro aseguró que la paz no se negocia con ampones. Sin embargo, este sábado 23 de junio, en un evento en Alpujarra, en la ciudad de Medellín, el presidente estuvo en tarima con un grupo de paramilitares que ya habían sido capturados. José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, Freiner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo. Ha faltado reciprocidad a la hora de avanzar en cuestiones que son elementares para avanzar en el diálogo. El proceso, en consecuencia, está estancado, señor presidente. Su situación actual lo hace más vulnerable a los ataques y al saboteo permanente del alcalde de Medellín y de su entorno en el Consejo de la ciudad. Asimismo, el presidente Gustavo Petro aseguró que su plan es empezar la paz desde las cárceles. Propuesta consiste en que la fiscal general y yo, como presidente de Colombia, vayamos a la cárcel a examinar bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas. Pero algo que llamó la atención de este evento fueron las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que no sabía quiénes iban a estar en la tarima. En ese momento, cuando llegué allá, pues que era la instauración de la paz, no sabía. Es un acto del gobierno nacional, un acto bajo unas normas establecidas, y eso no significa que esos criminales fueron liberados. Eso no significa que no se vayan a combatir. Todo esto despertó la indignación en diferentes sectores políticos del país. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, expresó su descontento. Ya sabemos del lado de quién está Petro. Nosotros, que defendemos la institucionalidad y estamos del lado de la gente, sabemos que seguiremos haciendo nuestra tarea, enfrentando a las estructuras criminales con las cuales él nos amenazó, él puso en riesgo. También el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Es peligro para la democracia y para nosotros en la oposición su cercanía con bandidos,
E inclusive el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció al respecto. Cuando la referencia de la paz es la exhibición de quienes han asesinado, los ciudadanos reciben el mensaje de que el crimen es válido. Colombia no puede seguir el camino de confundir la paz y el perdón con la exaltación de criminales. Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de la derogación de la consulta popular, el primer mandatario confirmó que impulsará una octava papeleta en las elecciones del próximo año. Según explicó, ese mecanismo permitiría a los ciudadanos pronunciarse en las urnas sobre si apoyan o no la creación de una nueva constitución al tiempo que eligen presidente y Congreso. Presidente del Senado, Efraín Cepeda. Esos engendros de Asamblea Nacional Constituyente con firmas del pueblo, no, la Constitución es clara. Cualquier Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por el Congreso de la República de Colombia. Juan Guillermo Zuluaga es gobernador del Meta y precandidato presidencial. Lo que pasó en Antioquia es muy grave. Es uno de los hechos políticos más irrespetuosos y más irresponsables que cualquier presidente en la historia haya hecho. Pero además es una amenaza, y lo tomo incluso como una amenaza a quienes hacemos oposición al gobierno. Desde Medellín, el presidente Gustavo Petro celebró la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República. Sin embargo, en el acto en el que estuvo presente en la Alpujarra, aseguró que no ha podido firmar el documento, pues le hace falta la firma del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Dijo que le hubiera gustado hacerlo allí en la capital antioqueña. Quería firmarla aquí en este escritorio, pero por norma tiene que ser firmada por los presidentes de Cámara y Senado. El de Cámara estaba listo, pero Efraín Cepeda se nos voló y no firmó. Miguel Uribe Turbay fue sometido a un nuevo procedimiento en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En un mensaje en redes sociales, su esposa María Claudia Tarazona dijo, abro comillas, Miguel dio un pequeño paso más, cierro comillas. Además, se siguen conociendo detalles de la investigación del atentado. Noticias Caracol tuvo acceso a la declaración de Catherine Andrea Martínez, alias Gabriela, quien fue capturada en Florencia, Caquetá, cuando estaba a punto de irse para ser protegida, según ella, por la guerrilla. De acuerdo con su relato, allí tomaría cursos en el manejo de drones y francotirador. Captura, embarca y sale. Captura, embarca y sale. Los 57 soldados que habían sido secuestrados en zona rural del Cauca ya están en libertad. La operación que permitió su rescate fue precisa, rápida y contundente. Al menos 20 personas fueron capturadas. Por más de 50 horas, 57 soldados del ejército permanecieron retenidos en contra de su voluntad por la comunidad en la vereda Fondas del municipio del Tambo, en el Cauca. La respuesta de la fuerza pública no se hizo esperar. El alto mando militar activó la Operación Justicia, una acción táctica y legal, sin uso de violencia, en la que participaron de manera conjunta el ejército y la policía. Todos fueron liberados sin generar cambio. Bueno, importante, como fue una liberación bajo presión, capturen flagrancia a los que están saliendo corriendo en este momento de ahí. Captúrenlos en este momento. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Hay más de 20 miembros de milicianos que han sido capturados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Este evento no puede volver a suceder y no vamos a permitir que vuelva a suceder. Aquí no están atacando a unas personas que cumplen un deber constitucional. Aquí están atacando hacia el Estado colombiano. Ya en libertad, los soldados expresaron el miedo vivido durante su retención, especialmente durante las noches, rodeados por personas desconocidas y bajo constante tensión. Pues la fuerza pública somos los buenos, somos más y ante todo estamos para sobreguardar y proteger la población civil, que es nuestro objetivo. La verdad, el orgullo que uno tiene de ser militar se le pierde, como lo mira a las personas, como lo apuntalan, como se le ríen, como aplauden cuando uno está encerrado ahí. El precandidato a la presidencia, David de Luna, denunció que en la madrugada del sábado fue víctima de un robo en su oficina de campaña. La denuncia de Luna confirma los ataques de los que ha sido víctima desde el 11 de julio del 2022 hasta el 21 de junio del 2025. Además, asegura que no hay garantías para ejercer la oposición, que además no son un favor, sino una obligación del Estado. Le solicito de manera urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación, que se adopten de inmediato las medidas necesarias para garantizar la seguridad de mi familia, de mi equipo de trabajo y, por supuesto, la mía. Como Juan Carlos Blanco Romero, un hombre de 40 años, fue identificado la persona que murió en un intento de atraco en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Además, este hombre era el hermano de la general Susana Blanco, la directora de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. En video quedó registrado el momento en que un sujeto vestido con prendas oscuras lo persigue y después de un forcejeo, lastimosamente le disparó. En el barrio Quiroga de la localidad de Rafael Uribe se presenta el homicidio de un ciudadano por intento de hurtarlo. Fueron desplegadas todas las capacidades institucionales investigativas para
ubicar y capturar a los responsables de este hecho. El exdiputado y exsubgerente de la Lotería de Medellín, Rubén Callejas, quien presentó la renuncia a su cargo luego de que su esposa, Luisa Jaramillo, ganara un premio de 1.000 millones de pesos en el marco del sorteo especial del Día de la Madre realizado el 9 de mayo. El premio ha levantado suspicacias, además por la relación de Jaramillo con la administración departamental. El hecho inclusive escaló hasta el presidente Gustavo Petro, quien al enterarse de la coincidencia solicitó a través de sus redes sociales información por parte de órganos disciplinarios y penales. La Lotería de Medellín indicó en un comunicado que tras la compra del boleto ganador por parte del mismo Callejas se activaron protocolos internos para garantizar transparencia. A pesar de que Irán e Israel han anunciado que habían puesto en marcha la tregua anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas ambas partes se han acusado mutuamente de haber roto el acuerdo. Y en el caso iraní, el Ministerio de Defensa denuncia el lanzamiento de misiles desde Israel, que serían la respuesta a un ataque desde Teherán que ese gobierno niega haber realizado. Ese cese al fuego anunciado de manera victoriosa por el presidente Trump fue coordinado al más alto nivel entre el mandatario estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance y el emir de Qatar y primer ministro, pero también hubo llamadas de Trump con Benjamín Netanyahu y comunicaciones con funcionarios iraníes a través del secretario de Estado Marco Rubio y del enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff. Según lo revelado por Trump, el cese avanzará en periodos de 12 horas. Primero, Irán cumplirá con estas 12 horas, luego Israel, y a las 24 horas el cese se mantendrá y pondrá fin, según Trump, a la guerra de los 12 días. El petróleo Brent se desploma. Tras caer un 7% ayer, hoy retrocede otro 5%, tocando mínimos no vistos desde 2022. Los temores sobre el suministro global se disiparon por ahora tras el alto al fuego entre Israel e Irán. Mientras tanto, en La Haya, la cumbre anual de la OTAN arranca marcada por la incertidumbre. Estados Unidos exige aumentar el gasto militar al 5% del Producto Interno Bruto, lo que hace tambalear la unidad de la alianza en un momento de máxima tensión geopolítica y de volatilidad económica. Hoy comenzará la final de la Liga Colombiana. Independiente Santa Fe recibe al Deportivo Independiente Medellín a partir de las 7:30 de la noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. En la previa del partido, esto expuso Jorge Bava, director técnico del equipo que será local, Independiente Santa Fe. Sí, obviamente que, no empezamos con el pie derecho en los cuadrangulares, perdimos de local, un clásico con todo lo que eso conlleva, pero bueno, el grupo estaba muy consciente de que fue un pequeño traspié que teníamos que recuperarnos. El equipo de Bogotá va en búsqueda de su 9ª estrella, mientras que Medellín va por su 7ª liga. Estás escuchando Blue Radio.